Oh, gracias. Oh, tú eres mi alegría. Oh, gracias. Oh, encontré la... Cántenlo conmigo. Oh. Sea bienvenido cada uno a la casa del Señor. Por favor, abra su Biblia en el Evangelio según Juan, por favor. Evangelio según Juan, por favor, capítulo 4, versículo 20 leemos. Juan capítulo 4, versículo 20. Si todos lo tenemos puestos en pie, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Señor, gracias por esta porción de tu palabra que hemos leído. Te bendecimos, Señor. Adoramos tu santo nombre y te pedimos en esta noche que traigas sobre cada uno, Señor, palabras, y que traigas sobre cada uno consejos, Señor. Que el corazón sea fortalecido en esta noche, mi Dios. Sea exhortado, mi Dios. Sea redarguido, Señor, por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de esta noche es más allá del tradicionalismo, más allá del tradicionalismo. Una tradición es un cúmulo de costumbres, de prácticas, es un legado, es una herencia cultural, es algo que se transmite de padre a hijo. Esa es una tradición, algo que se hace de una forma que se ha enseñado a hacer. Por ejemplo, hay personas que tienen por tradición, cuando va a ser el fin de año, por ejemplo, que el 1 de enero siempre van a la playa. No sé por qué razón van a la playa, pero ellos siempre van a la playa. No van todo el año, pero el 1 de enero no puede faltar ese viaje a la playa. Esa es una tradición. Y como los padres van inculcando eso en los hijos, entonces los hijos lo van haciendo de igual forma. Se vuelve una tradición, algo, una práctica, un legado que se va transmitiendo. Cuando nosotros vemos, hermanos, en este pasaje que leíamos, un pasaje muy famoso, conocido por todos, del diálogo de la mujer samaritana con Jesucristo, vemos que hay acá, hermanos, una mujer que está llena de tradiciones, una mujer que ha aprendido de los padres ese cúmulo de tradiciones que le enseñaron y que ella las ha practicado de esa forma. Por eso es que cuando nosotros leemos todo el pasaje, nosotros vamos a encontrar una discusión con Jesús o un diálogo con Jesús en el que la mujer, más que apelar a otra cosa, está apelando a las tradiciones. Por ejemplo, ella le dice a Jesús: ¿y por qué estás hablando conmigo si un judío no debe hablar con un samaritano? Pero ¿quién le había enseñado eso? Se lo habían enseñado sus padres. Aquella mujer había llegado a sacar agua de un pozo del cual le dice a Jesús: acá en este pozo sacaron agua nuestros padres desde el tiempo de Jacob. Eran tradiciones las que tenía esta mujer. Y cuando llega a esta parte que leíamos, vemos que le dice a Jesús algo que verdaderamente nos deja una gran enseñanza. Le dice a Jesús
nuestros padres, le dice, adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Aquella mujer había aprendido a llegar a ese monte que era el monte de Gerizim, en Siquem. Había llegado a entender por medio de la tradición que debía adorar en ese lugar. Pero lo que me llama la atención es lo que le dice Jesús a continuación. Le dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Hermanos, ¿cuántas veces hemos estado envueltos por medio de la tradición en muchas cosas? ¿Cuántas veces hemos estado envueltos de la tradición aún en nuestra comunión con Dios? ¿Cuántas veces hemos hecho del servicio una tradición? Hemos perdido el significado verdadero de muchas cosas. Por ejemplo, cuando elevamos un canto para el Señor, lo hacemos muchas veces de una manera inconsciente y solamente porque se nos ha enseñado a hacerlo. ¿Cuántas veces el servicio aún se nos ha vuelto una tradición? Decimos, bueno, voy a ir a la iglesia, voy a tomar el privilegio porque me toca hacerlo. O este día me toca. Se nos vuelve una tradición. Se nos vuelve una tradición. ¿Cuántas cosas se nos han venido volviendo una tradición? Por ejemplo, y es a lo mejor un mal concepto que tenemos del día domingo, que ese es el día del Señor. Pero ¿y acaso solo el domingo está sentado Dios en su trono? ¿Que acaso solo el domingo somos iglesia? Dios está sentado en su trono todos los días de la semana, todos los días del año, eternamente. Todos los días son del Señor. Pero ¿cuántas veces hemos considerado el domingo como el día sagrado porque es el día del Señor? Todos los días son del Señor. Pero hay tantas tradiciones que muchas veces nos van envolviendo, que nos van haciendo perder el significado de las cosas y de la vida cristiana. Y lo que el Señor quiere de nosotros, hermanos, en nuestra comunión con Él, no es solamente un cúmulo de tradiciones, un cúmulo de rituales. Lo que Él quiere de nosotros es una verdadera comunión personal, una comunión vívida, una comunión del corazón. No solamente está esperando de nosotros que hagamos cosas, porque así las aprendimos a hacer. Y esta mujer, cuando se encuentra con Jesús, tenía un cúmulo de tradiciones increíble. Y habían muchas cosas que le impedían conocer a Jesús como quien era en verdad, por las tradiciones, por las tradiciones. Se estaba perdiendo de una comunión con el Señor a causa de las tradiciones. Le dice, Señor, le dice, y veamos por favor lo que dice en el versículo 9 de este capítulo 4. Dice, la mujer le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Quién le había enseñado eso a esa mujer? Sus padres. Le habían enseñado que había una división entre judíos y samaritanos. Y muy obedientemente aquella mujer le dice a Jesús, Señor, pero si tú eres judío, yo soy samaritano, entonces no podemos hablar. Los judíos y los samaritanos no se llevan. Se estaba perdiendo de un encuentro con Jesús. Y eso es duro porque cuando nosotros vemos que las tradiciones son peligrosas, cuando las tradiciones anulan lo espiritual.
Por ejemplo, tenemos el caso, y quiero que me acompañe en Mateo, por favor. En Mateo 12, por favor. Mateo 12, versículo 9. Dice, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí, había ahí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarlo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, y le fue restaurada sana como la otra. Vemos a Jesús en la sinagoga en medio de tradicionalistas, en medio de hombres que habían aprendido a vivir con tradiciones. Guardaban el sábado, pero habían perdido el significado de ese mandamiento. Y cuando Jesús estaba en ese lugar, dice acá Mateo, que aquellos hombres empezaron a pensar cómo podían hacer que Jesús cayera en un error doctrinal. Y le preguntan: Jesús, ¿acaso, le dice, es lícito sanar el día de reposo? Y Jesús, viendo a aquel hombre que tenía la mano seca, él no se pudo resistir a sanarlo. Pero aquellos hombres empezaron a cuestionar a Jesús, porque según ellos había quebrantado la ley al sanar a aquel hombre. Y Jesús, él mismo dijo que él no vino a abrogar la ley, sino que la vino a cumplir. Pero ¿por qué Jesús sanó a aquel hombre el día de reposo? Porque Jesús vino a cumplir la ley al entender de que no importa cuán grandes sean las tradiciones o cuán grandes sean los paradigmas que hayan dentro de una cultura, si hay una necesidad en la que él podía obrar, no necesitaba estarse apegando a esas tradiciones. Porque aquel hombre tenía una necesidad, y ¿acaso Jesús iba a estar esperando hasta el día domingo para poderlo sanar? ¿Que acaso la misericordia necesita días de la semana para obrar? Jesús vino a enseñarle a aquellos hombres llenos de tradiciones que sus tradiciones eran vanas si no había misericordia en su corazón. Y por eso les dice: ¿quién de ustedes, si tiene una oveja y el día de reposo se le cae o se le pierde, no la va a salir a rescatar? ¿Que acaso la vida de este hombre no es más valiosa que la vida de una oveja? Las tradiciones son peligrosas cuando empiezan a anular lo espiritual en nuestras vidas. Y qué grave es, hermanos, cuando empezamos a caminar en el Señor y cuando la vida diaria del creyente se empieza a convertir en un cúmulo de ritualismos, de tradiciones, hermano. Empezamos a perder el verdadero significado. Venimos a los cultos y lo hacemos solamente por una tradición, no pensando en que venimos a encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Elevamos oraciones únicamente por hacer sentir bien la conciencia y no por verdaderamente tener el deseo de estar un momento platicando con el Señor. ¿Y cuántas de las cosas que hacemos muchas veces se han vuelto tradiciones en nuestras vidas? Y conste que no es que ellas en sí sean tradiciones, sino que nosotros las hemos vuelto tradiciones. Porque los fariseos habían vuelto tradiciones de la ley. Y habían inventado cosas que la ley no les mandaba. Pero el Señor nos está llamando a que nosotros rompamos con esos paradigmas. Debemos empezar a aprender
que nosotros tenemos una vida con el Señor que es a diario. Es algo vivo, no es algo que se basa únicamente en momentos, en etapas. Es algo que debe estar a diario en nuestra vida, esa comunión con Cristo, esa comunión con Dios. Es algo que debe estar presente en cada momento. Y acompáñeme por favor a Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Está diciendo Pablo, hermanos, debemos aprender a dar un culto a Dios, un culto de manera consciente, un culto en el que entendamos que todo nuestro ser es un altar para el Señor, que todo lo que somos es un templo para el Señor. Y cuando está hablando acerca de renovar nuestra mente, cuando está hablando en el versículo 2 de que no debemos conformarnos a este siglo, está haciendo referencia precisamente a esas cosas que nos van haciendo quedar estancados en nuestra vida espiritual. Porque cuando nosotros a medida que vamos avanzando, muchas veces vamos encontrando estorbos y vamos encontrando cosas que nos van enfriando. La vida cristiana se va volviendo pesada. Y nos vamos volviendo cristianos que no le encuentran sabor ya a las cosas. Venimos a un culto, damos el servicio a Dios, oramos, ayunamos, hacemos una vigilia, pero todo aquello para nosotros ha perdido sentido. Ya no tiene sabor, lo hacemos solo por hacerlo. Y eso es peligroso, y eso es peligroso. Porque ahí es donde empezamos a perder el sentido de lo que el Señor quiere de nosotros. Y por eso dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La mente del cristiano diariamente debe estar siendo renovada, confrontada con la palabra, de manera de que él puede estar consciente de qué es lo que le ha llamado a hacer el Señor. Porque el mundo, mire, el mundo está lleno de conceptos, de tradiciones que envuelven a la gente. La hacen prácticamente un zombie viviente. Y andan tras tradiciones, tras ideas, tras conceptos que no llenan el corazón. Pero el Señor no nos ha llamado a eso. Y quiero que volvamos por favor a Juan, en el diálogo de la mujer samaritana con Jesús. Le dice la mujer, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús le vino a enseñar una gran lección a esta mujer y a nosotros. Jesús le dijo, todo eso que tienes en tu mente, esos conceptos que has aprendido,
cuando te encuentres con el Espíritu, se van a romper. Vas a empezar a entender que el adorar al Señor es algo vivencial. Es algo que supera todo tradicionalismo. Y le dice, vas a entender que la hora viene. Cuando ni en este monte, le dice, ni en Jerusalén van a estar adorando. Porque los verdaderos adoradores que busca el Señor son adoradores en espíritu. Es decir, el Señor le estaba explicando a aquella mujer, en el espíritu no es necesario estar en un lugar para adorar al Señor. Porque cuántas veces hemos pensado que solamente en este lugar podemos adorar al Señor. ¿Cuántas veces hemos pensado que solo en este lugar podemos encontrarnos con el Señor? ¿Cuántas veces hemos pensado que solamente en este lugar puede obrar sanidades el Señor? ¿Cuántas veces hemos pensado que solo en este lugar puede hablarnos el Señor? Pero el Señor quiere enseñarnos de que no importa el lugar donde estemos, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, si somos creyentes que hemos recibido el Espíritu de Dios, en todo lugar donde estemos, somos el templo del Espíritu. Y ahí podemos tener comunión con Dios. Porque nuestra vida, hermanos, nuestra vida de cristiana, nuestra vida de creyentes, no se reduce solamente a un momento de culto en este lugar. No se reduce solamente a 1 hora y media, un día miércoles, un día viernes, un día domingo. Nuestra vida de creyentes es todos los días de la semana, las 24 horas del día. Es en cada momento, hermanos. Y por eso es que esos adoradores que le dice Jesús a la samaritana que anda buscando el Señor, es los que nosotros debemos procurar ser. Adoradores en espíritu y en verdad. Que vayamos más allá de aquellas cosas que únicamente hemos venido haciendo por tradición. Porque cuando usted, hermano, esté elevando un canto para el Señor, cuando usted esté orando, hermano, cuando usted dedique un momento de búsqueda del Señor, hágalo de manera consciente. No lo haga pensando únicamente en que el pastor ha dicho que lo hagamos. Hagámoslo, hermano, porque hay un deseo ferviente en el corazón de hacerlo. Hagámoslo porque de verdad en el corazón hay un deseo de adorar al Señor. Porque ¿a quién le gusta que hagan las cosas de manera rogada? Si usted le dice a alguien, a un amigo, te invito a comer, y le dice a la otra persona, mira, voy a ir solo por no hacerte sentir mal, solo por eso voy a ir. ¿Cómo nos sentimos? Despreciados. ¿Y cuántas veces le hemos dicho eso al Señor? Señor, voy a ir al culto solo porque hoy es domingo. Y eso, yo pienso que para el Señor es como una bofetada. Señor, te voy a servir solo porque ya me había comprometido a hacerlo. Pero el Señor está buscando más que eso. El Señor está buscando más que eso. Y por eso le dice a la mujer, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque el Señor anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Algo íntimo anda buscando el Señor. Algo personal. Algo que nazca del corazón, algo consciente.
Algo que Él pueda recibir con alegría, con gozo, porque sabe que lo estamos haciendo de todo corazón. Y estamos poniendo nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor empeño por hacerlo, porque queremos agradarle a Él. Eso es lo que anda buscando el Señor de usted y de mí. No cosas de ruegos, no cosas de obligaciones, no cosas por compromiso. Anda buscando cosas que las hagamos por pasión, por amor, por entrega, por deseo de honrar su nombre. Eso es lo que está buscando el Señor. Y yo le quiero retar en esta noche, hermano, a de que nosotros empecemos a despojarnos de las tradiciones, de los rudimentos, de los paradigmas mentales y de todas aquellas cosas que nos impiden llegar a la plenitud en el Señor. Porque hay tantas cosas que hemos venido acumulando, hermanos, y cosas a veces inverosímiles, pero que llegan a afectar nuestra vida espiritual. Que es cosas que se nos han enseñado y que las hemos practicado solo por tradición. Porque cuántas veces hemos pensado que solamente por no estar en cierta postura, nuestra oración no llega delante del Señor. ¿Cuántas veces se nos ha enseñado de que si no hacemos las cosas de una manera, no son agradables delante del Señor? Si no, por ejemplo, si no levantamos nuestras manos, o si a veces decimos, ¿por qué no grita, hermano? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Y cuando lo que el Señor está buscando es una actitud del corazón nada más. Cuando muchas veces lo que el Señor está esperando no es que le gritemos, Señor, te amo, solo porque el que está acá lo está diciendo. Lo que el Señor está esperando de nosotros es una actitud, una disposición a hacer las cosas porque le amamos, porque deseamos estar con Él, porque anhelamos su presencia. Eso es lo que está esperando el Señor de nosotros. Hermano, yo le quiero retar en esta noche que aprendamos a vivir no conforme a las vanas tradiciones, sino que hagamos nuestras cosas, como lo dice Pablo en Romanos 12, de una manera racional. Que nuestro culto sea vivencial, que nuestro culto sea vívido, que nuestro servicio sea vivencial, según la entrega del corazón. Que entreguemos al Señor todo lo que somos en nuestro servicio a Él. Porque eso es lo que Él está esperando de nosotros, hermano. ¿Por qué no se pone de pie en esta noche? Y vamos a orar. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor.